¿Cuántas veces has enfrentado una experiencia difícil en tu vida? La muerte de un ser querido, de una mascota, una ruptura amorosa, la separación de tus padres o esperar un nuevo puesto de trabajo con anhelo y que terminen dándoselo a alguien más. Todo esto genera pérdidas y las pérdidas en la vida son inevitables. Pero ¿realmente estamos preparados para enfrentarlas? ¿Cómo las vivimos? El día de hoy platicaremos sobre este tema. Acompáñenos. ¿Terapia psicológica? Ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad. Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mitos y Realidades Podcast. Cuando nos enfrentamos a una pérdida, sentimos dolor en menor o mayor grado. Sentimos que algo de nosotros se va, que algo de nosotros cambia. Y creo que ahorita que escuchamos en el intro que Susi comenzó a explicar algunos ejemplos sobre la pérdida, se me vienen a la mente varias pérdidas que yo tuve, que a lo mejor yo decía, bueno, no, esto no es un duelo, no puede ser un duelo porque no es algo súper cañón, a lo mejor la pérdida de un novio, pero que finalmente sí, ¿no? Sí es parte también de una pérdida. Bueno, yo no lo planteaba como tal, pero es parte de un proceso de duelo que finalmente pues tenemos que pasar, que hay muchos duelos a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, Susi, ¿cuál es el duelo como más fuerte o de más cañón que te acuerdes? Pues no sabría decirte si como del duelo, pero sí a lo mejor de la pérdida de nuestro tío cuando fue la cuestión de COVID. Uh-huh. El hecho de su muerte pues fue muy, muy, muy fuerte. Y por ejemplo, ahorita que decías de rupturas amorosas, recuerdo una que me dolió bastante. Sí. Uh-huh. Y la de como cuestiones de enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad de mi mamá. Sí. Eso también es como algo muy, muy fuerte. Claro, y que aún ella vive, pero pues está en una enfermedad muy cañona, degenerativa, que aunque esté presente, es un proceso de pérdida, ¿no? Porque ya no es la misma persona, no es nuestra misma mamá. Claro que es nuestra mamá y la amamos con todo el alma, pero ha cambiado mucho. Entonces esa mamá que nosotros conocíamos, o esa mamá que pues sí, con la que vivimos la mayor parte de nuestra vida ya no está. ¿No? Ahora sí, es otra mamá. Con otra esencia, exacto. Claro, y es que también pienso que pocas veces se habla de este tema y pocas veces nos enseñan cómo llevar un duelo. Y es por eso tan importante, ¿no? Cómo poder gestionar esas emociones. Y por eso el día de hoy invitamos a Cintia para que nos ayude a desmentir mitos y descubrir realidades, obviamente, sobre la tanatología, las pérdidas y los duelos. Cintia Toral Martínez es psicóloga, ella cuenta con una maestría en psicoterapia con enfoque psicoanalítico y es diplomada en teoría psicoanalítica, en tanatología y psicooncología. Cintia ha trabajado de forma privada brindando terapia psicológica a niños, adolescentes y adultos. También ha trabajado con niños y adolescentes con discapacidad y actualmente imparte talleres sobre salud mental en el Centro Cultural del México Contemporáneo, esto en Ciudad de México. Bienvenida, Cintia. Bienvenida. Hola, Geo. Hola, Susi. Muchas gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo el día de hoy y qué lindo que se pueda abrir también este espacio para hablar justamente sobre la pérdida, ¿no? Las pérdidas, que es tan importante. Entonces estoy muy emocionada. Gracias por invitarme. No, gracias a ti, Cin, por aceptar la invitación. Nosotras también estamos súper emocionadas porque, bueno, es un tema que creemos que es muy amplio. Muy amplio, pero justo en este episodio vamos a platicar de 3 mitos, ¿verdad, Cintia? ¿Cuáles son?
Sí, el mito número 1 es: la tanatología solo sirve si algún ser querido murió. El mito número 2: el duelo debe durar poco tiempo. Y el mito número 3: las etapas del duelo se viven de manera lineal. Sí, y para empezar, esta cuestión de explicar los mitos, ¿qué nos puede decir sobre la tanatología? ¿Qué es la tanatología? ¿A qué se refiere? Para dar un poquito más de contexto. Claro, la tanatología es como esta forma de acompañamiento que se puede dar tanto a las personas con diagnóstico terminal o a la familia, o también a alguien que ha tenido cualquier tipo de pérdida. Como lo mencionaban muy bien al principio del episodio, hay muchos tipos de pérdida, como dicen, la muerte de una mascota, hasta mudarnos es una pérdida. O sea, cambiar de lugar de residencia. Cambiar de casa, cambiar de estado, cambiar de país, cambiar de trabajo, también es una pérdida y también implica un duelo. Entonces la tanatología trata de esto, del acompañamiento ante esta pérdida. Y creo que es súper importante darle también este espacio a la tanatología, porque justo cuando nos sentimos en este cambio, en estas pérdidas, qué importante es que alguien te acompañe, ¿no? Sí. Justo para ir atravesando por esta situación que no va a durar siempre, ¿no? El mismo dolor así tan intenso como cuando perdemos, por ejemplo, a un ser querido, el primer impacto no dura igual durante toda nuestra vida. Okay. Entonces, como que por eso creo que es súper importante tener este acompañamiento tanatológico, ir hablando y viendo y percibiendo también y resignificando la muerte y las pérdidas de otra forma. Ok, entonces eso se puede relacionar con el mito número 1, que hace referencia a que la tanatología solo sirve cuando un ser querido ha muerto. Ahorita nos explicabas que pues hay distintos tipos de duelo, no solo cuando es la muerte de un ser querido, ¿cierto? Así es. Sí, hay diferentes tipos de pérdida y sí que cada persona vive el duelo diferente. Y también cada duelo se siente diferente. Uh-huh. Entonces, sí, no solo se dedica la tanatología hacia la muerte como tal, y de hecho, muchos de las personas que hacen como esta parte de la teoría de la tanatología, nos dice que la tanatología no es enfocada a la muerte, sino también a la vida, a cómo vivimos la vida, cómo la queremos percibir, porque si solo nos enfocáramos a la muerte, bueno, ya después de la muerte, ¿qué tenemos que hacer, no? Hay que enfocarnos acá en la vida, claro, en cómo quiero vivir la vida y cómo quiero también relacionarme con el dolor. Creo que la tanatología nos ayuda mucho a relacionarnos con el dolor desde otras formas, tal vez no tan específico hacia el miedo, ¿no? Porque muchas veces el dolor viene de miedo, de tristeza, y sí que es importante sentirlo, pero darnos la oportunidad de sentir el dolor es una de las cosas que también la tanatología nos puede traer. O sea, por ejemplo, yo ahorita me quedo pensando ante la muerte de un ser querido. Si nada más se enfocan en esta parte de que decíamos meramente la muerte, pues bueno, ya la persona se muere, pero ¿qué sucede con los que nos quedamos, no? Uh-huh. Justo con lo que tú decías, cómo vivimos el dolor, cómo lo procesamos y cómo hacemos frente a nuestra vida ante esta vivencia, a lo mejor pues sí, no grata, no agradable, pero cómo vamos a lo mejor gestionando las emociones, como para evitar también que la persona que se quede o los familiares que se quedan, pues que tengan una vida desgraciada, por así decirlo, sí. o no sé cómo llamarlo. Lo entiendo. Creo que justo les comentaba hace ratito que había escuchado el episodio de suicidio, ¿no? Uh-huh. Y lo que me parecía muy importante que compartía Leti es esta parte de el sufrimiento, ¿no? Sí me puede doler, pero me voy a quedar sufriendo. Sí, como que cada quien tiene la decisión de definir qué tanto sufre o cómo sufre, ¿no?
Sí, y creo que es como aprender a soltar las emociones, ¿no? Como decías, esta parte de gestión emocional, en donde sí puede llegar la tristeza, y también otra cosa es aprender a permitir que llegue la tristeza, porque viene a enseñarnos algo, ¿no? Uh-huh. La tristeza viene, te enseña, el enojo viene, te enseña que tal vez están transgrediendo tus límites, pero también aprender a expresar ese enojo, por ejemplo, y después soltarlo, porque muchas veces nos quedamos con la emoción. Muchas veces, ay, es que me hizo esto hace 15 años y todavía me enojo porque me hizo esto hace 15 años. Pero tal vez esa emoción ya no te sirve después de 15 años, ¿no? Tal vez esa emoción ya te enseñó lo que te tenía que enseñar y es cuestión de soltarla. Y creo que con el dolor también lo podríamos hacer. Ok, me duele mucho la muerte de mi mamá, o me duele mucho el diagnóstico de una enfermedad degenerativa. Claro que me duele. ¿Y qué voy a aprender de esto, no? Tal vez ahora puedo aprender a acompañar a esta persona con esta enfermedad desde otra forma en la que no la había acompañado. Pero ¿me voy a quedar en el dolor nada más? ¿O también puedo pasar al amor, por ejemplo? Claro. Y eso que dices es súper bello porque creo que es parte también de la evolución de nosotros mismos, ¿no? Definir o aprender a definir cómo queremos sentir ese dolor. Ahorita decías que, bueno, todos los dolores son diferentes, cada persona tiene su dolor o lo vive de una manera muy particular. Y eso que comentas creo que es muy, muy, muy valioso, el poder aprender a pasar de algo que puede ser súper, súper doloroso y súper conflictivo, incluso una barrera muy grande en tu vida, pero cómo darle la vuelta y cómo llenarlo de aprendizaje, llenarlo de amor. A veces puede ser amor, a veces puede ser comprensión, a veces puede ser aceptación simplemente, pero cómo justo darle la vuelta, ¿no? Cómo no quedarte estancado y darle para adelante. Creo que depende mucho de las herramientas con las que cada persona cuente, ¿no? O de qué depende el cómo vivimos cada duelo o cómo lo afrontamos, o de la resiliencia, o de qué depende. Creo que muchas veces depende de cómo aprendimos a vivir las emociones. De chiquitos nos enseñan, por ejemplo, qué es el amor cuando vemos, si tenemos a nuestros cuidadores, nuestros padres, si vemos que ellos se relacionan desde gritos, desde golpes, entonces tú como niño que vas empezando en esta vida justamente a aprender a tener herramientas, si ves que eso es el amor, así lo vas definiendo a partir de tus experiencias. Entonces, también si vemos que de pequeños se vivió una muerte en la familia y entonces toda la familia intenta evitar hablar del tema o no lloran porque tienen que ser fuertes, entonces uno aprende que cuando alguien muere, yo no tengo que llorar porque tengo que ser fuerte, yo tengo que evitar hablar del tema, y entonces así vamos como replicando las conductas que vemos que están bien cuando somos pequeños, ¿no? Uh-huh. Pero también es bien importante tener en cuenta que nosotros podemos parar y ser conscientes de lo que vivimos de pequeños, y creo que ese es un ejercicio que muchas veces no hacemos, y que también para eso sirve la terapia, ¿no? Uh-huh. Darnos el tiempo de parar, ver qué estoy repitiendo y decidir si quiero seguir repitiéndolo. Claro. Porque también, pues, tal vez a mí me haga sentir bien evitar hablar de la muerte, ¿no? Pero si soy consciente de que lo estoy haciendo, hacerlo desde ahí, desde la conciencia. O decir, ¿sabes qué? Como que esto me está lastimando demasiado y me sigue lastimando y lo he estado haciendo durante años, entonces quiero cambiar, ¿no? Y quiero tener como este proceso de resignificar esto que yo aprendí que estaba bien o que así eran las cosas, ¿no? Y sin el juicio de, no es que antes lo hacía así y eso está mal, no, sino, bueno, aprendí de esta forma, pero soy capaz de aprender a hacerlo de otra forma. Claro. Sí. Y ahorita que nos comentas esto de que vamos aprendiendo un montón de cosas y lo vamos replicando, con relación al mito número 2, que hace referencia a que el duelo debe durar poco tiempo, creo que también es algo muy aprendido, ¿no? Por la sociedad. Muchas veces es como, ay, o sea, ya, reponte, rápido, cambia, o sea, ¿por qué no estás bien? Si dura mucho tiempo eres débil, ¿no? O eres
pues sí, no eres suficientemente fuerte como para sobreponerte a la situación. Sí, es bien interesante esta parte, ¿no? Cómo como sociedad ponemos mucho juicio en muchas emociones, tanto en el duelo como también en el enojo, ¿no? ¿Qué nos dicen cuando nos enojamos? No te enojes. No te enojes. Porque sí, no te enojes. Sí. No te enojes porque te arrugas, no te enojes porque te ves fea, enojada. Y entonces es como, ok. ay, bueno, entonces, ¿por qué no puedo sentir esta emoción que es totalmente natural? Ante También una el típico no llores. Claro, no, Ya llores. ya Ajá. tranquila, va a pasar. Ajá. Sí, y puede venir desde esta intención de reconfortar a la otra persona, pero sí que es importante aprender a permitirnos sentir, permitir que la otra persona sienta sus emociones, porque también muchas veces nos incomoda que alguien esté triste o que a alguien le duela algo, ¿no? Por ejemplo, si alguien rompió con su novio o su novia, y ya le duró la tristeza 3 meses, es como, ay, bueno, ya, ¿no? Supéralo. Sí. Vámonos a tomar unas cervezas y ya no pasa nada. Sí, supéralo. Sí. Pero es darle tiempo a la emoción y, como les digo, también aprender a no aferrarnos a las emociones, aprender a aprender de las emociones, ¿no? Y en cuanto al dolor, por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross, que es la pionera de la tanatología, en una de sus conferencias nos dice que el duelo es una emoción natural que nos ayuda a enfrentarnos a todas las pérdidas que hay en la vida. El duelo es parte de las pérdidas. Es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida, justamente, que son las pérdidas. Y también hace esta pregunta, ¿no? ¿A cuántos de ustedes se les permitía llorar de pequeños? Porque ante el dolor también viene cómo lo expresamos. El dolor expresado en lágrimas, el dolor expresado en no querer tal vez hablar, no querer comer en un cierto momento. Entonces, sí, no presionar a las otras personas a que les deje de doler y tampoco presionarnos a nosotros que nos deje de doler, porque también lo hacemos. Ujú, sí. Tanto que deje de doler o como que dejemos de llorar, por ejemplo. También Ángeles Mastretta tiene un libro que se llama Puerto Libre y tiene un capítulo que se llama Don de Lágrimas, que me encanta. El primer parrafito de Don de Lágrimas, que siempre se los comparto a mis pacientes y a todos, porque está muy bien como redactada esta parte del cómo nos juzgamos. ¿Cómo se llama el libro para dejarlo en recomendaciones? Puerto Libre. De Ángeles Mastretta. Puerto Libre de Ángeles Mastretta. Y el capítulo que les comento es Don de Lágrimas. Me encanta cómo escribe esa mujer. Ay, Sí. es increíble, sí, también me encanta. Entonces les comento de este capítulo Don de Lágrimas, en donde Ángeles Mastretta nos dice lo siguiente: con el tiempo uno vuelve a llorar como los niños, por lo que sea. Llora con más frecuencia que de joven, pero también con más pudor que nunca, porque con el tiempo uno aprende a mirarse cuando llora y eso lo seca todo. Oh, te dieron ganas de llorar. Llora. No lo reprimas. Este momento, sácalo. Entonces eso, o sea, tanto nos dicen, el duelo debe de durar poco tiempo, como también tus lágrimas deben de durar poco tiempo, porque nosotras mismas nos decimos a nosotras, bueno, es que tal vez esto no vale la pena llorar por esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a valer la pena, no? Claro. Si tienes ganas de llorar, llora. Y eso también es muy común, ¿no? Pienso, por ejemplo, en rupturas amorosas es que él no valía la pena. Y a lo mejor sí no era un buen tipo. Pero pues vale la pena que yo me sienta mal y que yo a lo mejor me sienta decepcionada y que luego exprese de esa forma. Claro, porque es tu sentir. Y hay que aprender también a respetar eso, nuestro sentir. Qué bello. Y por ejemplo, con respecto a lo del duelo. Sí. Existen diferentes tipos de duelo. También yo he escuchado lo de etapas de duelo, pero no sé si existen tipos. Sí, como tal no existen tipos, como que digan, tipo A o así de duelo. No, hay muchos tipos de pérdida, como lo hemos estado platicando. Pero creo que también no existen tipos de duelo porque no podríamos encasillar como la intensidad de cada duelo, ¿no? Porque cada persona lo vive de diferente forma, así como la alegría o el miedo. Uh-huh. Entonces, sí, no hay como tal tipos de duelo. Es un espectro
gigante las formas en las que sentimos el duelo, y lo que sí hay son como esta parte de las pérdidas, tipos de pérdidas que pueden ser simbólicas o físicas. Por ejemplo, una pérdida simbólica, ¿cuál es? Por ejemplo, una pérdida simbólica tal vez la podremos pensar como cuando termina una relación. Sí que te alejas de la persona, pero también pierdes todo lo que simboliza para ti la relación. Okay. Muchas veces también nos dicen, es que ya no estás llorando ni siquiera por la persona, sino por lo que era para ti la relación. Ah. Lo que uno construyó. Tu expectativa. Ajá, lo que tú construyes, tu idea. Ok. Algo así podría pensar. La verdad no se me ocurre otro ejemplo. Ok. Pérdida simbólica casi como de relación. Muy bien. La física es cuando es muy tangible que pierdes algo. O alguien, ¿no? Alguien, ajá, también. Sí, también es que hay todo tipo de pérdidas y las podremos nombrar de un montón de formas, porque aunque pierdas, por ejemplo, les decía, ¿no? Una relación, se pierde también la rutina que tenías con esa relación, hasta a veces los amigos que tenías con esa relación, los planes que ya habías hecho, el futuro, que es algo que ni siquiera podemos tocar, pero que ahí estaba, ¿no? Ya planeado, y entonces eso también se va perdiendo. Dentro de una sola pérdida, por así pensarlo, que es como la pérdida de una relación, vienen un montón de pérdidas, ¿no? Porque hay un montón de cosas que implica esa relación. Sí. Y a lo mejor pues puede ser ahí combinado, ¿no? También, no sé, simbólico, porque es lo que tú tenías construido de la persona, pero también físico, porque ya no lo vas a ver. Sí, o sea, ya no vas a estar con la persona, ¿no? Sí, así como es. Que puede ser combinado. Sí. Ok. Dentro de una pérdida puedes tener muchas pérdidas. Creo que tiene que ver con lo que tú creías que tenías en eso. Porque también muchas veces el dolor viene justo de este sentido de pertenencia, como de esto es mío, esta es mi casa, este es mi trabajo, estos son mis amigos, y entonces cuando ya no están, aunque nada nos pertenece, es, ay no, me duele porque ya no está, porque era mío, ¿no? Como niños chiquitos cuando con su juguete es mío, no, comparte tu juguete, no, es mío. Sí. Lo mismo pasa, ¿no? Ese dolor tan grande que también viene muchas veces porque creemos que hay cosas que nos pertenecen cuando no es así, y también a veces por eso es tan difícil soltar. Y muchas veces también esto lo llevamos, por ejemplo, a personas con diagnósticos terminales, en donde se tiene que decidir si, no sé, si una persona está en estado de coma o estado vegetativo y se le tiene que poner un respirador artificial, entonces la familia tiene que decidir si le pongo este respirador o no, y entonces que muera. Y entonces ahí también se nos pone como esta decisión de la vida de la otra persona me pertenece a mí, quiero que siga aquí en este plano físico durante el tiempo que yo quiera, por ejemplo, o que la vida decida, ¿no? Que ya llegó la muerte. También ese es algo son decisiones súper complicadas, que se respetan todas las decisiones también, pero que creo que mucho tiene que ver con esta parte, ¿no? Es mío, es mi mamá, es mi hermano, y quiero que esté aquí. Y también Elizabeth Kubler-Ross nos comparte esto en sus experiencias con acompañamiento con personas con diagnóstico terminal, el cómo muchas veces las personas sienten que no pueden morir porque su mamá no quiere que muera, ¿no? Todavía no lo suelta, y entonces se quedan acá más tiempo con una enfermedad, con cáncer, viviendo ese dolor, porque mi mamá no quiere que me vaya, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es un proceso tan grande y tan laborioso el aprender a soltar, pero tan necesario, porque creo que también el soltar viene desde el amor y viene desde la comprensión hacia la otra persona. Tal vez ya no puedo seguir esta relación de pareja y te suelto, pero te suelto desde el amor. Claro, como también lo que comentaba Leti, ¿no? En el episodio de suicidio, que bueno, también hay que
honrar la vida de la persona y también de qué manera decide irse esa persona y soltarlo, ¿no? Ahorita me acordé también que cuando estabas diciendo de la enfermedad terminal, algo que yo le dije a la psiquiatra de mi mamá fue que no sé si lo que voy a decir es algo muy egoísta, así le dije, pero lo que yo quisiera es que mi mamá pudiera irse ya en paz para que pudiera descansar. Y me dijo, pero ¿por qué egoísta, Geo? O sea, esa es la forma más bonita de, como comentas, ¿no? Del reflejo del amor, de ya soltarlo, ¿no? Y que tenga lo que tenga que ser, pero ya lo soltaste. Y para yo llegar a eso, fue así como años, de verdad sentía años de estar así como pensando y bueno, ¿no? Y aún así le dije a ella, no sé si sea egoísta porque no estaba como lista también como para verbalizarlo, como el decir ya, por favor, descansa en paz, ¿no? Y cuando escuché las palabras de ella dije, como que fue un confort, pero porque también lo que comentaba hace rato, no nos educan o yo por lo menos no sabía que eso es también como una parte de soltar, parte de el amor, sino, no, es que ella tiene que estar aquí, tiene que estar bien y mantenerla. O sea, esta mentalidad de no darle espacio al duelo y no darle espacio a también al fin del ciclo, cómo es importante aprender sobre eso, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, se me quitó un peso de encima cuando escuché las palabras de la psiquiatra, ¿no? Entonces, así pasa. Sí, muchas gracias por compartir esa experiencia, Geo. Y es como bien importante también darle espacio al miedo al dolor. Creo que es algo que está bien presente todo el tiempo. Me da miedo cambiarme de trabajo porque no sé qué va a pasar. Me da miedo expresar que me gustaría que mi mamá ya descansara, en este caso que nos cuentas. Pero, ¿qué va a pasar después, no? ¿Cómo va a ser la vida cuando ya no esté ella también aquí? Creo que nos aferramos mucho al miedo y nos resistimos mucho al cambio cuando el cambio siempre está presente. Y siempre somos capaces de vivir ese cambio, sí, con diferentes herramientas, sí, con diferentes perspectivas, pero creo que también algo que puede aliviar un poco ese miedo, y lo veía también en unos talleres que estuve dando ahora en febrero de gestión emocional para adultos mayores, que estuvieron increíbles. Se aprende muchísimo, muchísimo de todas estas experiencias, y lo que veíamos era cómo para aliviar el miedo puede venir la confianza en uno mismo y en nuestras capacidades, en decir, yo puedo vivir este duelo, sí me va a doler, pero yo puedo, y yo puedo aprender de este duelo, y yo puedo aprender a soltar, y yo puedo aprender a que el amor va a perdurar de cualquier tipo de pérdida. Creo que el amor es algo tan increíble que perdura todo el tiempo, y que también lo veíamos con Leti en el episodio del suicidio, ¿no? El amor ahí está, el amor se queda, no es algo que dependa de algo físico. Entonces, aprender a confiar en nosotros creo que va aminorando el miedo, y aprender también a tratarnos con amor a nosotros y con amor al duelo también, ¿no? Respeto mi dolor y le tengo mucho amor y le tengo mucha empatía y me conmueve mucho mi dolor, pero también desde ahí aprendo a soltar ese dolor cuando sea necesario, cuando tú lo decidas también, cuando creas que ya aprendiste lo suficiente sobre ese dolor, pasar a lo que sigue. Sí, y ahorita que comentabas de las etapas del duelo, ¿como cuáles son? Y también tengo por ahí otra duda. Sí. Decías, la persona tiene que aprender a soltar ese dolor, o lo suelta cuando ya está preparada. Yo he escuchado como que en ocasiones se manejan tiempos así de, bueno, un duelo a lo mejor es después de 2 años, porque si no, después ya genera, no sé, a lo mejor otro tipo de situaciones, conflictos, pero o sea, ustedes como desde la parte psicológica, existe, sé que no va a existir así como una métrica o como una medición, pero algo que tú pudieras considerar, es un duelo que a lo mejor lleva sus etapas y después de tantísimo tiempo ya sería
estaríamos hablando de otra situación o de mayor apoyo hacia la persona, o cómo está ahí la onda. Sí, desde la parte psicológica y la psicología clínica tenemos esta parte, este manual del DSM, en donde nos dan ámbitos o rubros que nosotros vamos viendo si la persona cumple con esos síntomas, por así decirlo, para poder darle como tal un diagnóstico de algún trastorno, ¿no? De personalidad. Podría ser, ¿no? Pues que ha vivido tal situación durante más de 6 meses, entonces puede ser depresión, tal tipo de depresión. Pero eso ya es como más desde la parte psicológica, tal vez también desde la parte psiquiátrica, pero desde la tanatología pues no se da como tal un diagnóstico y no hay tampoco un tiempo estimado de duelo. Si tienes un acompañamiento tanatológico, probablemente el dolor así intenso o tal vez la primera etapa del duelo no te va a durar 1 año, ¿no? Porque estás teniendo un acompañamiento. Entonces, sí no hay como tal un tiempo estimado o ya establecido, pero sí se recomienda justo tener este acompañamiento, como les decía, para que te sientas sostenido también, ¿no? En este proceso. Y como les digo, si hay un acompañamiento, probablemente las etapas las puedas pasar más amablemente. Y también no se trata, por ejemplo, en los talleres que les comento que estuve dando sobre gestión emocional, muchos de los participantes, cuando comentaban alguna situación de pérdida que han vivido, ¿no? Que también pues ya como adultos mayores el contexto es diferente, ¿no? Has vivido muchas pérdidas de papá, de hermanos, de mamá. Entonces cuando comentaban estas pérdidas venía otra vez el dolor y venía otra vez las lágrimas y decían, es que yo pensé que ya lo había superado. Pero yo les comentaba que es bien importante, justo lo que veníamos diciendo durante el episodio, darnos chance de sentir ese dolor. No se trata de hablar de eso y no llorar. Ese no es el objetivo. Se trata de aceptar también lo que sucedió y aceptar que sí, si voy a hablar de eso, probablemente me va a volver a doler y probablemente voy a volver a llorar, pero no es un retroceso para nada. Okay. Es parte de nuestro sentir. Y tampoco significa que voy a estar llorando 1 semana entera, ¿no? Porque también muchas veces el miedo a las emociones viene de que a veces creemos que esa emoción se nos va a quedar siempre, ¿no? No me quiero sentir triste porque tal vez me voy a sentir triste durante 1 mes. Pero si realmente le damos espacio a esa tristeza, en cuanto se haya expresado, se va a ir. Entonces lo mismo pasa con el duelo. Si le damos chance de que llegue el duelo y expresarlo y pedir ayuda y acompañarnos nosotros mismos desde el amor, en algún momento va a pasar. Recuerda que la forma en la que puedes ayudarnos para llegar a más personas y seguir generando este tipo de contenido es calificando el podcast y compartiendo los episodios. ¿Cuáles son las etapas del duelo, Sin? Que eso también lo podemos ligar con el mito número 3, ¿no? Para explicar lo que dice que las etapas del duelo se viven de manera lineal. ¿Cuáles son esas etapas y por qué este sería un mito? Sí, las etapas del duelo, según Elizabeth Kubler-Ross, son 5 etapas. Y sí, es un mito porque no se viven de manera lineal. La primera etapa es la negación. Primero, lo que vivimos ante una pérdida es pensar que no es cierto, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tema de la ruptura amorosa, ¿no? Terminas con tu novio o tu novia y no es cierto, vamos a regresar en algún momento. Ahorita me va a hablar. Sí. Espera el mensaje. La otra ya borró tu número. Ya estás bloqueada, pero tú creyendo que te van a hablar. Y es esta primera etapa porque la negación es una forma de nosotros mismos de defendernos ante este dolor tan grande. Por ejemplo, en una muerte o en un diagnóstico de cáncer, lo primero que piensas es, no es cierto, no puede ser, ¿no? Porque es tanto la sorpresa y el dolor y el shock que te da ante una noticia tan fuerte
que tú es como un mecanismo de defensa. Me defiendo con la negación. No es cierto, no está pasando. Voy a buscar otra opinión, ¿no? Otro médico. Okay. Sí, eso pasa como primera etapa del duelo para ya después, con el tiempo, ir viendo qué se puede hacer, ¿no? Okay. La segunda etapa es el enojo, que era mucho de lo que hablábamos ahora hace un ratito sobre esto es mío, esto me pertenece, es mi salud, entonces no puede ser que yo tenga un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, y muchas veces del enojo otra vez nos pasamos a la negación, ¿no? O la negación y el enojo se viven al mismo tiempo, entonces por eso también Elizabeth nos dice, no es que se tengan que vivir todas como por tiempos, también como lo pensábamos. Paso 1, 2 y 3. Paso 1, la primera semana lo vas a negar. Sí. La segunda semana te vas a enojar. Sí, y que además dentro del duelo, por ejemplo, de la muerte, vienen un montón de emociones. No sé si les ha pasado estando en un funeral, que obviamente hay mucha tristeza y mucho dolor, pero también luego escuchas risas. Sí. Sí, y es otra forma también de ir lidiando con la situación, ¿no? Como vemos, cada persona tiene, lo decíamos, ciertos contextos que le han enseñado a lidiar con situaciones o ciertas herramientas. Entonces, si nos ponemos muy estrictos a que las etapas del duelo tienen que ser así, entonces nadie se podría reír en un funeral. Y no está mal reírnos, ¿sabes? Es tu forma de procesarlo. Sí, claro. Y también muchas veces puede haber esta risa o esta alegría por también celebrar la vida de la persona que se fue. Y que es mucho de lo que también la tanatología se trata. No nos enfocamos en la muerte y nada más pensar en que esta persona murió, sino en celebrar la vida, lo que compartimos con esas personas. Y lo mismo puede pasar en un diagnóstico, ¿no? Hace poco tenía la oportunidad de darle terapia a una mujer con cáncer de mama y ella me decía, es que toda mi vida ha sido tan difícil, ha sido triste, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, ahora tengo este diagnóstico, pero ahora me siento tranquila porque aprendí a disfrutar del hoy y aprendí y estoy aprendiendo de lo que me sucedió, ¿no? No me sucedió de a gratis, ¿no? Puedo aprender de ese dolor. Y ese dolor que he vivido me ha traído a hoy decir y dar gracias por estar aquí. Con cáncer de mama, pero estoy aquí y estoy disfrutándolo, ¿no? Y en ese momento sonaban los pajaritos afuera y las dos, ¡ay, los pajaritos! ¡Qué bonito cantan!, ¿no? Y pero sí, también esta parte de no aferrarnos tanto a alguna situación complicada. No evitarla, pero que no nos defina, ¿no? La tercera etapa es la negociación. Ahí uno intenta hacer el intercambio, así como, Dios, si me sacas de esta, si me sacas te de prometo. esta. Entonces uno cree que negociando se va a acabar la situación o va a regresar la persona que perdimos o va a regresar el diagnóstico y entonces voy a tener la salud distinta, pero no es así, ¿no? Es también, creo que la negociación puede ir muy en conjunto con esta negación, ¿no? Okay. Estoy negociando a ver si cambia de cierta forma, pero es porque todavía no acepto que he vivido esta transformación, esta pérdida. Y la cuarta etapa es la depresión, no como tal una depresión patológica, lo tratan más como una depresión reactiva, ¿no? A lo que reaccionas ante la situación, como una emoción. Por ejemplo, como el miedo. Si se escucha un ruido muy fuerte, por ejemplo un disparo, voy a sentir miedo, ¿no? Es a lo que reacciono. Lo mismo, si estoy viviendo una pérdida muy fuerte de mucho dolor, me voy a sentir deprimido de cierta forma, ¿no? Muy, muy triste, tal vez para no usar tanto esta palabra de depresión, no como un diagnóstico, más bien como una tristeza muy grande, que viene después de la negociación, o puedes primero estar muy, muy triste y después negociar para intentar calmar esa tristeza. Y la etapa en la que ya llegamos a la última etapa, que es la 5, es la aceptación. Ahí sí ya no podemos volver atrás a negarnos o a nada, porque ya lo aceptamos. Okay. Ahí sí, ese es como el objetivo, por así decirlo, la meta final.
Pero como les decía, si llegas a la aceptación y aún así vuelves a hablar del tema 15 años después y te vuelve a doler y vuelves a llorar, no significa que estés regresando a las etapas del duelo. Simplemente te duele y ya. Y es una situación que siempre va a doler. Uh-huh. Que si recuerdas vas a volver a llorar. Uh-huh. Pero también el dolor es diferente, ¿no? Sí. O también cuando te acuerdas de cosas bonitas, ¿no? O sea, como que lo sientes, que lo vuelves a vivir. A lo mejor me acuerdo algo súper padre que pasé con mi hermana, con mis amigas, y hasta como que te emocionas dentro, ¿no? Sí, totalmente. Y ante eso no hay un juicio. Ajá. ¿No? Ante las lágrimas de alegría y de, ay, qué padre que pasaron eso. Y ante eso no nos juzgamos nosotras como de, ay, no, es que no debería estar llorando porque ya no estoy ahí. No, sí, o sea, no hay problema que volvamos a llorar, sí, claro, si nos vuelve a doler. Y entonces esas son las etapas del duelo que nos propone Elizabeth Kubler-Ross, que les digo que es la pionera de la tanatología. Y sí, totalmente es un mito esta forma de pensar que se tiene que ser lineal y que también tienen un tiempo. Y una pregunta, Sin, ¿qué recomendaciones generales nos podrías decir para las personas que ven el duelo desde fuera? O sea, como al familiar, el amigo, la amiga, el novio, pero que están en contacto con una persona que tiene un duelo. Sí, es súper importante. También la tanatología trata de acompañar a quienes están, como dices, fuera, ¿no? De cierta forma, aunque también están viviendo un duelo. Uh-huh. Es importante el acompañamiento desde todas las formas, tanto quien está viviendo el duelo, los dolientes, como quienes están de espectadores de cierta forma, aunque igual lo están viviendo. Muchas veces no sabemos, como les decía, qué hacer con el dolor del otro, pero es que también no siempre tenemos que hacer algo con el dolor del otro, sino dejarlo que lo viva y acompañar siempre desde la empatía. Si la otra persona acaba de vivir una pérdida y está llorando y llorando y llorando y no sabes qué hacer, igual uno siempre puede preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? Porque también a veces como que creemos que si alguien está llorando tienes que decirle algo, pero tal vez eso que le dices lo hace sentir peor. Sí, o no eres tan asertivo, ¿no? Y ya la cagaste, ¿no? Sí, entonces uno se puede acercar con esta pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? Y entonces la otra persona te va a decir, ¿sabes qué? Solo siéntate aquí al lado, o abrázame, o dime que va a estar bien todo, o déjame solo también. En el déjame solo sí, siempre respetar, pero también intentar volver a acompañar cerca, ¿no? Okay. Porque también muchas veces lo que se hace con el dolor es aislarse y también en el aislamiento se necesita un acompañamiento. Okay. Entonces, sí respetar un tiempo de que esté solo o sola la persona, pero siempre intentar acercarse, porque igual el aislarse también tiene que ver con esta parte de intentar defendernos del dolor, o literal intentar aislarse porque no quiere sentir ese dolor. Entonces, el acompañamiento creo que nos permite también decirle al otro de cierta manera, tal vez no tan explícita, pero decirle que lo acompañas en su dolor. O igual si lo decimos con palabras, yo te acompaño, no tienes por qué vivirlo y que todo te pese a ti solito, ¿no? O solita. Aquí estoy también si lo quieres compartir conmigo. Perfecto. Sí, y ahorita que estábamos platicando sobre toda esta cuestión de tanatología, de las pérdidas, del duelo, pienso en personas adultas, pero ¿qué ocurre con los niños? Porque los niños también tienen que aprender a vivir esas pérdidas. También qué ocurre con la muerte y con los niños. O sea, ¿cómo podemos acercarnos desde esta parte de la tanatología a los niños y cómo explicarles? Sí, es súper importante esto que comenta Susi, porque justo muchas veces solo lo pensamos en adultos, ¿no? Pero los niños también es importante que vayan teniendo un acercamiento con la muerte y con las pérdidas, porque también de niños vivimos muchas pérdidas y muchas veces no sabemos qué hacer. Con los niños lo que se recomienda es igual explicarles, pero les podemos explicar con cuentos, con canciones, con juegos también. A los niños acercarnos como lo que son, como niños, ¿no? Uh-huh. Que totalmente entienden lo que está pasando. Claro.
pero al final de cuentas para ellos literal es su primer acercamiento. Entonces, si lo hacemos amable, como les decía, hay un cuento que descubrí el año pasado, justamente que estuve trabajando con niños. Fui a la biblioteca de ahí del Centro de Atención Infantil. Me sorprendió que había varios cuentos en donde hablaban sobre la muerte de una forma tan bonita. Hay un cuento que se llama Así es, de Paloma Valdivia. También lo dejamos en las recomendaciones de libros y con el link por si ustedes desean adquirirlo, igual con el del libro de Ángeles Mastretta. Así es. Así es un libro, un cuentito chiquitito, pero te explica también que hay personas que vienen a este mundo, que apenas van a venir, que son las personas que nacen, y hay personas que también se van, que así es, y está bien. Entonces, el acercamiento a los niños debería ser tanto a los niños como a los adultos sobre la muerte, debería ser un acercamiento amable y no pensar tanto en la muerte como un castigo o como algo que está mal o como algo que se le tiene que tener mucho miedo, sino como también parte de la vida. Es un proceso que todos vamos a vivir. Por ejemplo, ante la muerte del abuelito, lo que podemos hacer es llevar al niño o a la niña a un lugar tranquilo y explicarle, ¿sabes qué? Tu abuelito murió. Eso significa que ya no vas a poder jugar con él aquí, ya no vamos a poder ir a comer con él, pero igual el amor que viviste cuando estaba él aquí en vida, eso siempre va a estar y lo puedes recordar cuando tú quieras. Pero la muerte también es algo que todos vamos a experimentar. Y también podemos meter de cierta forma un poco estas ideas de Dios, y depende de la religión que cada quien tenga y que es súper respetable, y que mucho de la religión a veces también, o de la creencia de Dios, nos hace sentir un poco más aliviados, ¿no? Ya está en el cielo, pero cada quien va a ir a su tiempo, ¿no? Uh-huh. También, porque luego los niños ya quieren alcanzarlos. En el cielo. Sí. Y es cada quien tiene su proceso, hay un tiempo para todo. Ahora también decirles a los niños, estamos en un momento, en un ritual en donde estamos celebrando su vida y despidiéndolo. Ajá. Okay. Y entonces por eso lo vas a ver en esta caja, como si pareciera dormido. Y van a venir personas a despedirse y tú también le puedes decir unas palabras y después de ahí lo van a enterrar o lo van a poner en algún lugar en donde podamos venir a visitarlo, ¿no? Okay. También explicarles la parte del ritual funerario, que es algo bien interesante, que también vi en el diplomado de tanatología. Nos ponían a pensar cómo quieres que sea tu ritual funerario. Uh-huh. O sea, es algo que nunca pensamos, ¿no? Y entonces ya yo me puse a pensar, pues a mí me gustaría que oliera a lavanda, entonces pongan incienso de lavanda, ¿no? Uh-huh. Pero antes de eso no me había puesto a pensar, ¿y qué tal si me muero y nadie sabe qué hacer? ¿Te gusta la lavanda? Ajá, me gusta la lavanda. O que se hace lo que siempre se hace. Y está bien, también se respeta. Pero, por ejemplo, yo quiero, si cuando muera, vestirme, que me pongan un vestido verde. Okay. Y así uno también va hablando con las personas, con su familia, sobre qué quieren que pase en ese ritual de despedida. Claro. Que es súper importante y que todos vamos a vivir. Fíjate que ahorita que te escucho, o sea, yo ya tengo pensado cómo me gustaría que fuera mi ritual cuando me vaya de este mundo físico. Yo quiero música, que haya música, sí. Pero ahorita que dijiste del vestido verde, no había pensado cómo estar vestida. Ajá. Sí. Ahora lo pensaré. Sí, yo ya pensé así hasta actividades. Les dejo el itinerario. Ya pensé en un taller estructurado. Y eso también, o sea, vean cómo nos estamos riendo también del próximo y en algún momento ritual funerario de una de nosotras. Y se resignifica esta parte, ¿no? Ya no se habla como de, es que un día te vas a morir y qué miedo y me va a doler. Sí, me va a doler, obviamente. Y sí, tal vez no voy a estar riéndome tanto en el funeral, o sí, pero aprovechar que estamos aquí con vida para hablar de eso, ¿no? También hablar de la muerte nos
nos permite ver también nuestra vida, ser conscientes de que aquí estamos, que es súper importante. Claro, y más acá en México, que tenemos justo esos rituales tan bellos y tan bonitos sobre la muerte, ¿no? Tenemos días específicos del Día de Muertos, el 1 y el 2 de noviembre, en donde hacemos un montón de rituales súper bellos, con música, con flores, con comida, con pues todo el festejo, ¿no? O sea, que es preciosísimo. Y como lo veían nuestros antepasados, la muerte es parte del ciclo de la vida, ¿no? Y a lo mejor nos vamos de este mundo físico, pero como comentaba Sin, dejas un montón de vida aquí, un montón de cosas que también depende mucho de tu proyecto de vida o lo que hayas hecho a lo largo de tu estancia aquí, pero dejas un montón de cosas bellas, claro, ¿no? Y este ritual que nosotros tenemos en México, por ejemplo, a mí me encanta. Y qué bonito seguir con estas tradiciones, ¿no? Que por cierto les recomendamos nuestro episodio de muerte, donde platicamos un poquito más sobre eso. También se los dejamos en los comentarios. Escúchenlo si no lo han escuchado. Y con esto nos vamos a los tips de este episodio. Tip número 1. Ser empático y comprensivo con el duelo. Es lo que venimos viendo durante todo este episodio, la importancia de la empatía hacia el dolor. Verlo desde el amor, desde la ternura hacia la persona que está viviendo el duelo. Y si nosotros también lo estamos viviendo, también darnos esa empatía y esa comprensión. Tip número 2. Aprende a relacionarte con el dolor, la tristeza y el enojo desde la ternura y el amor sin aferrarnos. Aprender a soltar, como les decía, ¿no? Aprendemos de la emoción, pero a veces nos queremos quedar con la emoción. Aunque ya venga y ya nos haya dicho, oye, está pasando esto, o me doy cuenta de esta situación. A veces nos queremos quedar ahí. Porque también es el miedo de cambiar hasta de emoción, ¿no? Uh-huh. A veces hasta eso nos da miedo de cambiar o de transformar. Pero sí, aprender a relacionarnos desde ahí, siempre sabiendo que en algún momento es importante que lo soltemos. Tip número 3. Expresa tus emociones, aprende a pedir ayuda y acompañamiento. Tanto nos da miedo sentir como nos da miedo expresarlo. Por ejemplo, lo que veíamos en el taller de gestión emocional. Ok, puedo sentir enojo, pero luego ¿cómo lo expreso? Porque me enseñaron que lo tengo que expresar gritando o golpeando, pero es importante saber que ya siendo adultos, por ejemplo, podemos cuestionarnos la forma en la que expresamos nuestras emociones y generar otras formas. Y pedir ayuda y acompañamiento. Sobre el acompañamiento me gustaría compartirles algo que leí en el libro de Morir en Sábado, de Carlos Clérico, uh-huh, que igual... Lo anotamos para la recomendación. Sí, excelente. Ay, es un libro hermoso, se lo recomiendo muchísimo. Habla sobre el diagnóstico terminal en niños, la muerte en los niños. Okay. Es muy conmovedor. Les aseguro que van a llorar, pero está súper, súper lindo. Entonces, sobre el acompañamiento, Clérico nos dice: el acompañamiento es una manifestación del amor. Surge del reconocimiento de la dignidad del otro, de su dolor, de su alegría, de su miedo, de su fortaleza, de su trascendencia, y permite, al mismo tiempo, descubrir la propia dignidad, el propio dolor, la propia alegría, el propio miedo y la común meta de la trascendencia. Al acompañar a otro me permito ser acompañado, al amar a otro me permito ser amado. Oh, está muy bonito. Súper bonito. Yo también quiero llorar. Estoy súper sensible, lo siento. No te disculpes, es parte de... Qué bueno. Cintia, y con respecto al tip número 3 que mencionas, esta parte del acompañamiento, ¿ahí cómo se da ese acompañamiento? ¿Nos acercamos meramente con un psicólogo o quién puede dar ese acompañamiento?
Hay psicólogos, bueno, obviamente los psicólogos siempre dan este acompañamiento desde la psicología clínica, y también hay tanatólogos. Hay personas que son tanatólogos que no estudian psicología. Que no son psicólogos. Ajá, sí, los tanatólogos no siempre son psicólogos. Por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross era psiquiatra, pero fue la pionera de la tanatología. Okay. Sí está como de cierta forma independiente, entre comillas, porque al final de cuentas también hay un montón de psicología en la tanatología. Sí. Personalmente, sí recomiendo que sea un psicólogo con alguna preparación en tanatología, personalmente, ¿no? No como para desmeritar a otros tanatólogos, pero sí desde mi experiencia creo que sí es importante tener estas dos preparaciones, tanto de psicología como de tanatología, pero siempre existe también esta opción de un tanatólogo como tal, haya estudiado alguna otra situación, pedagogía, no sé. Tip número 4. Acompañar la pérdida desde la ternura, la escucha, el amor y el apapacho, validando el sentir de la otra persona. Y como les decía hace ratito, si no sabemos hacer como este acompañamiento, siempre se puede preguntar cómo te puedo ayudar. Y creo que para todo, ¿no? Para todo tipo de acompañamiento, no solo ante el dolor, sino también ante la comunicación con las otras personas. Y muchas veces creemos ya saber lo que la otra persona necesita porque tal vez es lo que nosotros necesitamos, pero la empatía también es esta parte, ¿no? El saber comunicarnos asertivamente, saber escuchar activamente. Parte del acompañamiento es esto, es escuchar al 100% a la otra persona, preguntarle cuáles son sus necesidades y cómo puedes como intentar acompañarlo dentro de esas necesidades. Como decíamos, necesito un abrazo o necesito, tal vez no me gusta tanto el contacto físico, pero sí palabras de afirmación, o si me pudieras ayudar. Por ejemplo, lo vemos mucho en los funerales, ¿no? Que hay la tía que quiere ayudar y entonces va y empieza a hacer todo y quiere poner el pan y todo, pero tal vez la persona que perdió a la persona como más cercana, ella quería hacer eso porque era su ritual, ¿no? Entonces es importante nosotros preguntar ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo hacer? Y darle el espacio y el respeto a la otra persona de que te conteste cómo. Claro. Es tu forma de acompañarlo, ¿no? Perfecto, Sin. Para las personas que nos están escuchando y que quieran acercarse a ti, ya sea para terapia psicológica o para también este acompañamiento en el área de tanatología, ¿cómo podemos encontrarte, Sin? ¿Cómo te contactamos? Me pueden contactar tengo un Instagram que está como dedicado a esta parte de psicología. Es mind-sunset. Ahí también está mi WhatsApp. Me pueden mandar mensajito por WhatsApp para preguntarme sobre las consultas. Doy por ahora nada más consultas en línea. Ok. Los talleres sí son presenciales y también en línea. Hay como estas dos opciones. Y los talleres los doy en el Centro Cultural del México Contemporáneo, que está ahí en Ciudad de México. También las invito. Voy a estar abriendo círculos de mujeres en marzo, en línea. Perfecto. Estoy bien emocionada porque estos círculos de mujeres yo los empecé a abrir desde el año pasado, pero como de manera independiente. Okay. Y ahora estarlos dando ahí desde el Centro Cultural me emociona mucho porque se da la oportunidad de que sean sin costo. Entonces no tiene ningún costo entrar a estos círculos de mujeres. Vamos a estar hablando. El primero se llama Abrazando un Corazón Roto, que está muy, muy lindo. Hablamos sobre la relación, nuestras relaciones afectivas, si acabas de terminar con tu pareja o si en algún momento tuviste alguna ruptura muy difícil. Ese es como enfocado en la pareja, ¿no? Y el otro que también está súper lindo se llama El arte de aprender a quererse, cuidarse bien a una misma. Okay. Y ese está enfocado pues en nuestra relación con nosotras mismas. Los dos talleres, los dos círculos los sustenté desde el libro de Coral Herrera,
Las mujeres que ya no sufren por amor. Sí, Muy buen libro. Buenísimo. Sí. También otra recomendación. Bueno, todos los de Coral son buenos, Sí, ¿eh? Sí. Entonces, esos 2 talleres están sustentados en ese libro. También vamos a ver algunas citas de Coral Herrera y están totalmente invitadas ahora en marzo, que pues es como esta parte del el Día de la Mujer. Por eso quise abrirlos ahora en este mes y van a ser en línea los martes y los jueves. Y para inscribirnos, Sin... Lo pueden encontrar en el Facebook, igual se los voy a dejar en el Facebook de Fundación Centro Cultural. Ok. Ahí está la publicación y ahí mismo vienen los links. Ya están los links para meterse a los círculos. Y lo que pueden hacer es literal nada más Picar el link. Ajá. O también como que pedir informes de cierta forma y lo registran con su nombre y su teléfono y hacemos nosotros un grupo. Ajá. En donde igual se les recuerda mandarles el link y también libros, más información sobre lo que vamos a estar viendo en el círculo. Entonces iba a estar todo marzo. Perfecto. Ok, perfecto, sí. Muy, muy, muy bien. ¿Martes y jueves? Martes y jueves. El martes es a las 12 del día. Ajá. Del día. Y ¿Hora México? Hora México, ajá. Y el jueves a las 10. No se quedan grabadas las clases, ¿verdad? No. ¿No? No, son en vivo. Okay. En vivo y en directo. Muy bien. Entonces ya tenemos información para quien quiera de manera particular alguna consulta con Sin o también la información que acaba de dar de los círculos de mujeres, que se escucha muy, 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 muy bien y sobre todo Yo sí me voy a unir. Una herramienta muy poderosa. Muchas gracias, Sin, por compartir. Entonces ya saben, en su Instagram lo encontramos como mind_sunset. Muchas gracias, Sin, por este tiempo, por este acompañamiento. Ay, sí, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo y por todos estos aprendizajes. Ay, muchas gracias. Me encantó el episodio. Y yo toda sensible. Voy a llorar. Voy a llorar otra vez. No. Pero de verdad me gustó muchísimo. Ay, gracias a ustedes por dar, como les decía, el espacio de hablar, de compartir. Y estoy súper, súper feliz y súper agradecida de estar aquí con ustedes, de haber compartido todas estas, pues sí, aprendizajes, ¿no? Entre todas. Creo que siempre lo he pensado de esta forma, o sea, yo doy los talleres y las consultas y todo, pero también lo hago mucho para yo aprender. Uh-huh. Siempre estoy aprendiendo de lo que escucho y también gracias a ustedes por compartir el día de hoy conmigo. No, gracias. Y también gracias por la macetita que nos trajiste, porque nos trajo una macetita bien bella. Oh, ya luego sí, bueno que les gustó. Presumimos. Sí. Muchas gracias. Y aquí hemos llegado al final de este episodio. Si conoces a alguien a quien le pueda servir la información, no dudes en compartirla. En nuestras redes sociales nos encuentras como Mitos y Realidades Podcast. Recuerden adquirir su bitácora Sueña Bonito. La pueden obtener en mitosyrrealidadespodcast.com. Muchas gracias por estar. Ámense mucho. Y vibren bonito. Chao. Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram con el hashtag Conocer para Comprender.